Es una carga, Lorena. En cuanto se muera por fin, esta casa será toda nuestra. Esa frase, esa maldita frase me perforó el pecho como una bala helada. Me encontraba en el pasillo con una bandeja de café en las manos cuando escuché a mi propio hijo decir eso. Mi hijo. Aquel al que crié sola, al que le quité el pan de la boca para que él pudiera estudiar en la universidad. Aquel al que le bordé su uniforme escolar con mis manos envejecidas mientras tenía los dedos entumecidos del frío. Sentí que las piernas me fallaban, que el mundo giraba como si todo se hubiera vuelto absurdo. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y apreté los dientes para no soltar un grito. Porque no era solo el contenido de la frase, era el tono. Sebastián hablaba de mí como si fuera un estorbo, una anciana que solo le impide disfrutar lo que le pertenece. ¿Cómo había llegado a eso? Hace unos años, cuando mi esposo murió, Sebastián y su esposa Lorena me ofrecieron vivir con ellos. Así no estarás sola, mamá, me dijeron. Me pareció una buena idea. Vendí el piso donde había vivido con mi marido durante más de 40 años y entregué el dinero para que compráramos esta casa, la que ellos eligieron. Todo se hizo en nombre de la familia del amor, o eso creía yo. Los primeros meses no fueron tan malos, pero Lorena siempre fue distante. Nunca me llamó mamá, ni siquiera Genoveva. Me hablaba como si fuera una empleada del hogar que se había equivocado de casa. Pero lo acepté pensando que quizá con el tiempo todo mejoraría. Nunca quise entrometerme. Siempre respeté su espacio. Pero lo que oí esa mañana lo cambió todo. Me oculté detrás de la puerta entreabierta del salón y escuché el resto de la conversación con el corazón latiéndome en las sienes. Estoy cansado, Lorena. Es como tener un fantasma en casa. No ayuda en nada, solo está ahí, respirando, esperando que la cuidemos. ¿Y si habláramos con ella directamente?, respondió ella con desdén. Que se vaya a una residencia. Ya tiene edad. Y si no quiere, pues que se aguante, pero que sepa que esta casa es nuestra. Mi garganta se secó por completo. ¿Una residencia? ¿Aguantarme? ¿Esta casa suya? Dejé la bandeja sobre una repisa sin hacer ruido. Me temblaban las manos. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, arrastrando los pies como si de repente tuviera 100 años. Cerré la puerta con llave y me senté al borde de la cama. Estuve allí quieta, mirando el suelo, sintiendo cómo el aire se volvía denso, como si alguien me estuviera asfixiando con una almohada invisible. Me sentí tan sola, tan estúpida, tan traicionada. Ese día no comí. Lorena tocó a la puerta para llamarme a cenar con su voz falsa de siempre, pero no respondí. Me tapé la cabeza con la almohada y lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió mi marido. Pero esta vez, el dolor era diferente. Era más cruel. No venía de una pérdida inevitable, sino de una puñalada por la espalda. La traición de un hijo no duele en el cuerpo. Duele en el alma. Es como si cada recuerdo compartido, sus primeros pasos, sus noches de fiebre, su primer día de colegio se volviera una aguja y se te clavara de golpe, uno por uno sin tregua. Esa noche no dormí. Me levanté y abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Empecé a revisar las escrituras de la casa. Y ahí, como una chispa en medio de la oscuridad, encontré lo que no esperaba. La casa seguía a mi nombre. Ellos jamás la pusieron a su nombre porque éramos familia y no hacía falta. Lo que no sabían era que yo, en mi inocencia, nunca firmé la cesión de propiedad. Me quedé en silencio unos segundos con los documentos en la mano. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No de alegría. No, era una sonrisa amarga.
Una sonrisa que anunciaba el inicio de algo que ni Sebastián ni Lorena iban a poder detener. Esa noche me juré a mí misma que no iba a dejar que me enterraran en vida. Los días siguientes los pasé en silencio como siempre, pero algo había cambiado. Ahora los observaba de otra forma. Vi cómo Lorena hacía planes para redecorar el comedor. Hablaba de pintar las paredes de blanco roto, de cambiar los muebles, de derribar la pared del fondo, para ampliar la cocina. Sebastián solo asentía con esa mirada de niño mimado, que siempre buscó aprobación. Hablaban de mi casa como si fuera un juego de construcción, como si yo ya no existiera. Una noche mientras cenábamos, Lorena me dijo con su típica condescendencia: ¿has pensado en irte a algún sitio donde te cuiden mejor? A tu edad, una residencia podría ser ideal. Tienen actividades, gente de tu edad, atención médica. Gracias por preocuparte. Lorena, respondí sonriendo. Pero estoy bien aquí. Esta casa me hace sentir joven. Ella apretó los labios. Sebastián evitó mirarme. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo me reuní con una abogada. Discretamente, una mujer joven, inteligente y clara. Le expliqué mi situación, le mostré los papeles. Ella me miró sorprendida y dijo: Doña Genoveva, esta casa le pertenece completamente. Si desea venderla, está en todo su derecho. No tiene que pedir permiso a nadie. Esa frase fue un bálsamo, un alivio. No era una carga. Era la dueña. Volví a casa con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez por una razón distinta. No por miedo, sino por determinación. Ahora el dolor se había transformado en fuego. No el fuego que quema sin sentido, sino el que limpia, el que transforma. Esa noche me senté a escribir una lista. Una lista de pasos, de decisiones. Ya no iba a permitir que me miraran con lástima. Ya no iba a fingir que no escuchaba. Ya no iba a callar. Porque cuando uno toca fondo, solo tiene 2 opciones: quedarse allí o empujar con todas sus fuerzas para subir. Y yo ya había decidido subir. No sé en qué momento exacto dejé de ser su madre y me convertí en un mueble viejo, uno de esos que estorban, pero que nadie se atreve a tirar por costumbre. Tal vez fue el día que Lorena dejó de servirme un plato en la mesa porque ya había comido antes. O cuando Sebastián empezó a llamarme ella en lugar de mamá, como si mi presencia fuera una nota al pie de su vida. Desde la mañana en la que escuché aquella frase infame, todo lo vi con nuevos ojos. No es que antes no me humillaran, es que antes lo excusaba todo. Me decía: está estresado por el trabajo. Lorena simplemente es reservada. No lo hacen con mala intención. ¡Qué ciega fui! Ese mismo lunes por la mañana me despertó el ruido de la aspiradora. No era la limpieza normal, no. Era Lorena moviendo muebles como si estuviera preparando una casa de exposición. Yo salí de mi habitación aún con el batín puesto y la vi en el salón tirando mis plantas a una bolsa negra. ¿Qué haces con mis helechos? Estaban llenos de polvo. Ya no van con el estilo moderno que queremos, dijo sin levantar la vista. Queremos. ¿Qué palabra más peligrosa cuando solo incluye a 2 personas en una casa de 3? Intenté salvar uno de los helechos, pero lo había roto por la base. Mis manos se quedaron suspendidas sobre la bolsa impotentes. No dije nada. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto. Ahí frente al espejo me miré largo rato. Me vi pequeña, marchita, con los ojos apagados. ¿Dónde había quedado aquella mujer que sacó adelante a un hijo sola sin pedirle nunca nada a nadie? ¿Dónde estaba la Genoveva que tejía suéteres de lana y preparaba lentejas para medio vecindario? Muerta. O peor, sepultada viva en una casa que ya no era hogar.
Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones que antes me parecían detalles. Ahora las notaba todas. El modo en que bajaban el volumen de la televisión apenas entraba al salón. El cuchicheo de Lorena en el teléfono. Sí, todavía vive aquí, pero ya estamos viendo cómo sacarla. Las miradas, las puertas cerradas, el olor a comida que no me servían. Un domingo, mientras estaban en el jardín con unos amigos, me atreví a salir con una taza de té. Pensé que tal vez podría compartir unos minutos de charla, romper el hielo. «Mira quién salió de su cueva», dijo Lorena en voz alta, riéndose con una copa en la mano. La gente se rió. Sebastián también. No de una forma cruel, pero sí cómoda, como quien permite el chiste, porque no quiere incomodar a su esposa. Me ardieron los ojos. Tragué saliva, fingí una sonrisa y volví a entrar. Aquella noche, mientras lavaban los platos, los escuché planear un viaje. Unas vacaciones en Cádiz. Planeaban usar la casa como garantía para sacar un crédito. «¿Y si mi madre no está de acuerdo?», preguntó Sebastián con tono bajo. «¿Tu madre?». «Por favor, ni sabe lo que firma. Tú finge que es un papel cualquiera. Siéntate con ella y dile que es para arreglar el seguro o lo que sea. Firma. Y listo». Me ardió la piel. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi hijo, mi sangre, planeando engañarme con un contrato falso. Esa noche me costó respirar. Cerré todas las persianas de mi cuarto, me envolví en la manta y me sentí como una extraña. Pero no iba a llorar. No esta vez. Una mañana entré en la cocina y encontré mi taza rota. Mi taza favorita, la que tenía flores pintadas a mano, la que usaba desde que Sebastián era niño. «Se cayó al suelo», dijo Lorena sin levantar la vista del móvil. «Una lástima. Deberías empezar a dejar de aferrarte a las cosas viejas». No respondí. Solo recogí los pedazos y los guardé en una cajita. Porque incluso los restos, los míos, los quería conservar. Al menos ellos no me mentían. A la semana siguiente, Lorena cambió la cerradura del baño principal sin avisarme. Me quedé fuera en mitad de la noche tocando la puerta. Sebastián ni siquiera se despertó. Me tuve que lavar la cara con agua fría en la cocina. Y aún así, me juré no mostrar debilidad. Cada afrenta, cada desprecio lo convertía en combustible. Me anotaba todo en una libreta mental como quien prepara una cuenta que pronto será saldada. Una tarde Sebastián me llamó al salón con voz amable, esa que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, necesito que firmes este documento. Es para renovar el seguro de la casa. Nada importante». Lo miré fijamente. Tenía los ojos agachados. Le temblaba un poco la mano. Tomé el papel y lo leí, o más bien, fingí leerlo. Ya sabía perfectamente qué era. Un poder notarial para que él pudiera vender la propiedad sin mi consentimiento. Le sonreí. Lo miré a los ojos como solía hacer cuando era niño, cuando me mentía, y yo lo dejaba hacer para no avergonzarlo. «Déjalo aquí. Lo leo con calma esta noche», le dije. Él asintió aliviado y me besó la frente. Como si el beso borrara la traición. Cuando se fue, llevé el documento a la cocina, lo puse bajo una vela encendida y lo observé arder lentamente en el fregadero. No por rabia, sino por justicia, me volví experta en el silencio, en resistir, pero también en moverme sin que notara mis pasos. Empecé a visitar una inmobiliaria. Pregunté, escuché, negocié. Cada semana venía un agente diferente a ver la casa mientras Sebastián y Lorena trabajaban. Uno de ellos me preguntó: «¿Y su familia, doña Genoveva? ¿Qué dicen de esto? Ellos creen que esta casa es suya». Pero se olvidaron de lo más importante. Les respondí que aún estoy viva. El hombre me miró en silencio.
Creo que incluso le temblaron las manos cuando firmó el precontrato. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en el porche, escuché a Lorena decir: «Ya verás, cuando hagamos las reformas esta casa será de portada. Podemos tirar esa habitación vieja. Total, tu madre se la pasa encerrada ahí, como una muerta». Me reí por dentro, porque sí puede que estuviera callada, pero jamás estaba muerta. Esa sería su mayor equivocación. El día que decidí vengarme no fue por rabia, fue por dignidad. Me desperté antes que el sol, mientras aún flotaba el silencio de la madrugada. Caminé descalza por el pasillo de la casa que ellos ya creían suya, sintiendo cada baldosa como si fuera testigo de mi resistencia. Preparé café ese que a Lorena le parece demasiado fuerte y me senté a la mesa con la carpeta de documentos frente a mí. La tenía guardada bajo llave, en un rincón olvidado del armario, junto con algunas cartas de mi marido, fotos antiguas y una medalla que Sebastián ganó en primaria. Todo lo que valía algo estaba allí, y ahora esa carpeta iba a ser mi escudo. Había llamado a un abogado de confianza, Fernando, un viejo amigo de mi difunto esposo. Discreto, serio, honesto. Nos reunimos en su despacho, lejos del barrio, lejos de todo. Le conté la historia sin adornos, sin exageraciones. Él me escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de una mezcla entre tristeza y furia. Genoveva me dijo con voz firme: «Esto no es solo desprecio, es abuso. Y legalmente tú tienes toda la autoridad para actuar». Esas palabras me dieron algo que no había sentido en meses: poder. Volví a casa esa tarde con el rostro sereno. Me crucé con Sebastián en la entrada. Me dijo que iban a salir a cenar con unos amigos. «¿Quieres que te traigamos algo?», preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. «No, gracias», respondí. «Esta noche cocinaré algo especial». Mentí. Esa noche me senté frente al ordenador que guardaba en mi habitación, uno viejo que aún funcionaba con paciencia. Empecé a buscar inmobiliarias. No quería cualquiera. Quería una que entendiera que esto no era solo una venta, era mi liberación. Encontré una agencia discreta, familiar. La agente Marta era una mujer joven, pero con mirada firme. Le conté lo esencial. «Quiero vender la casa. Están a mi nombre. Nadie más debe enterarse hasta que todo esté hecho». Ella asintió. Me dio su número personal. Y a la semana siguiente vino a ver la casa mientras Sebastián y Lorena trabajaban. Caminó por cada habitación tomando notas, observando los detalles con un profesionalismo que me reconfortó. «Tiene buen potencial, doña Genoveva. Con gusto le consigo una buena oferta». Pero rápido le dije, muy rápido. Mientras ellos seguían creyendo que yo era una presencia invisible, yo construía la trampa perfecta. Empecé a empacar pequeñas cosas, recuerdos personales, ropa de invierno, fotografías. Las fui mandando poco a poco a casa de mi prima Clara en Valencia, que me ofreció alojamiento temporal hasta que pudiera establecerme por mi cuenta. Clara fue la única que no me preguntó por qué. Me abrió las puertas con un abrazo y solo me dijo: «Lo que sea que estés haciendo, hazlo por ti, no por ellos». Una noche Lorena dejó un folleto en la mesa: «Residencias para adultos mayores». Ni siquiera tuvo la delicadeza de hablarlo conmigo. Lo dejó como quien deja un catálogo de muebles viejos, dando por hecho que era cuestión de tiempo. «Mamá, deberías pensarlo», dijo Sebastián con esa voz hipócrita. «En estos lugares te cuidan bien. Y nosotros también tendríamos un poco más de espacio». «¿Espacio?», pregunté mirándolo directo a los ojos. «¿Y qué haríais con ese espacio? ¿Montar una oficina? ¿Una sala de juegos?». Sebastián se encogió de hombros. Lorena se rió bajito. Me hervía la sangre, pero la contuve. Era parte del plan. Que ellos pensaran que seguía siendo débil
Era mi mejor ventaja. Días después, Marta me llamó con una oferta firme. Una pareja de jubilados buscaba mudarse a nuestro barrio. El precio era justo, la venta se podía cerrar en 3 semanas. «Hazlo», le dije. «Véndela». Esa noche, cuando volví a casa, vi a Sebastián pintando el marco de la puerta principal. Le pregunté qué hacía. «Lorena quiere renovar la entrada. Dice que va a modernizar toda la fachada. Ya nos aprobó el crédito el banco con la casa como garantía». «¿El banco?» «Sí. Solo falta que firmes unos papeles para formalizarlo. Es una tontería, puro trámite». Sonreí. Pobre iluso. No sabía que la casa ya estaba vendida. Pasé los días siguientes evitando confrontaciones, manteniendo el perfil bajo. Pero por dentro todo hervía. La rabia, la tristeza, el desprecio. Ya no me controlaban. Ahora los usaba como gasolina para llegar hasta el final. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché a Lorena hablar por teléfono en la terraza. «Cuando vendamos esto, me compro ese coche sí o sí. Estoy harta de esperar a que la vieja estire la pata». La pinza que sujetaba una sábana se me resbaló de los dedos. «Estire la pata». No era una expresión cualquiera. Era una sentencia. Yo, la mujer que le dio techo, comida, y hasta a su esposo, era para ella un obstáculo con fecha de caducidad. No me quedó ni un ápice de culpa. Una semana después, Marta me avisó que ya estaban listos los trámites finales. Solo faltaba que firmáramos ante notario. Tomé el autobús esa misma tarde vestida con mi mejor abrigo gris, el que usaba en las bodas de mis sobrinas. Entré a la notaría con paso firme, cabeza en alto. Firme. La casa ya no era mía, tampoco de ellos. Cuando volví, nadie lo notó. Sebastián estaba viendo la televisión, Lorena pintándose las uñas en el sofá. Yo caminé hasta mi habitación y, por primera vez en meses, dormí como una piedra. Fijamos la fecha de entrega para dentro de 2 semanas. Eso me daba tiempo para empacar lo poco que me quedaba. Marta organizó el proceso con una precisión admirable. Incluso los nuevos propietarios accedieron a no llegar hasta el último día para no levantar sospechas. Y así, mientras ellos soñaban con reformas y créditos, yo preparaba mi salida con la elegancia de quien sabe que la última palabra se dice en voz baja, pero se graba para siempre. Nunca voy a olvidar sus caras. La mueca de Sebastián confundido al borde del enfado. El temblor en las manos de Lorena con las uñas a medio pintar. El silencio tenso que invadió la casa aquella tarde fue más violento que cualquier grito. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Marta, mi agente inmobiliaria, llegó puntual con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. Detrás de ella, los nuevos propietarios, un matrimonio mayor encantador que no podía disimular la emoción de comenzar una nueva etapa en una casa tan luminosa, tan bien cuidada, según dijeron. «¿Quiénes son estos?», preguntó Lorena desde la cocina, alzando la voz con ese tono arrogante suyo que me revolvía el estómago. «Compradores», respondí sin apartar la vista de la ventana. «¿Compradores de qué?», respiré hondo. El momento había llegado. Me giré despacio, como si el aire mismo se negara a moverse. De la casa, silencio. Solo se escuchó el zumbido del refrigerador. ¿Qué casa?», preguntó Sebastián, dejando caer la cuchara que tenía en la mano. «Esta, la que ustedes creen que es suya, la que vendí hace 3 semanas porque, según tus propias palabras, Sebastián, yo era una carga. ¿Recuerdas?». Él se quedó pálido. Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marta, muy correcta, intervino. «Ya está todo firmado ante notario. El proceso de entrega está programado para esta semana. Solo venimos a verificar que todo esté en orden». «¿Tú estás loca?», ¿o qué?, gritó Lorena, finalmente reaccionando. «¿Cómo te atreves? Esta es nuestra casa.
¿No, cariño?, dije con voz firme sin alzarla. Jamás lo fue. Ustedes vivían aquí porque yo lo permitía, porque yo en mi ceguera de madre pensaba que estaba ayudando. Pero no soy una carga, y mucho menos una idiota. Sebastián intentó calmarse, pero su voz ya no tenía autoridad. Parecía un niño perdido. Mamá, esto no tiene sentido. ¿Dónde vas a vivir tú ahora? No puedes hacer esto. Me acerqué hasta quedar frente a él. Lo miré como lo hacía cuando tenía fiebre de pequeño, como cuando lo abrazaba, para que no tuviera miedo en las noches de tormenta. Pero esta vez no había ternura. Solo un dolor seco de esos que dejan grietas profundas. Voy a vivir donde me dé la gana. Donde no me traten como trapo viejo. Donde no tenga que oír a mi nuera decir que espera que estire la pata. Lorena intentó interrumpirme, pero le levanté la mano con gesto seco. No le dije: tú ya hablaste suficiente a mis espaldas. Los nuevos propietarios se retiraron con Marta. Les pedí disculpas por el espectáculo, pero estaban encantados de que todo se resolviera. «¡Qué mujer más valiente!», me susurró la señora al salir. No supe si eso me reconfortó o me rompió un poco más por dentro. Al cerrar la puerta me giré hacia ellos. Sebastián estaba sentado en el sofá con las manos en la cabeza. Lorena caminaba de un lado a otro murmurando cosas sobre abogados, estafas y derechos inexistentes. «Pueden quedarse hasta el viernes», les dije. «Ese día deben entregar las llaves. Después de eso, esta casa ya no les pertenece ni por error». «Nos dejaste en la calle, Sebastián», me gritó con una mezcla de furia y súplica. «Eres mi madre, no puedes hacernos esto. Y tú eras mi hijo», respondí. «Pero no dudaste en planear cómo engañarme para vender esta casa. No dudaste en hablar de mí como si fuera basura. Y ahora vienes a pedirme comprensión. No sabías lo que decías». Estaba estresado, era un mal momento. Y Lorena también. Ella también estaba estresada cuando dijo que yo debería estar en una residencia. Cuando tiró mis plantas, rompió mi taza favorita y me dejó fuera del baño. A propósito, silencio. ¿Sabes lo que más me duele, Sebastián?, continué con los ojos húmedos, pero sin derramar una sola lágrima. Que yo te di todo, hasta el alma. Y tú me cambiaste por comodidad, por no incomodar a tu esposa. Lorena se sentó, cruzó los brazos y murmuró con veneno. «Siempre supimos que eras una manipuladora». Me acerqué y la miré directo a los ojos. «Y tú siempre fuiste una oportunista. Pero cometiste el error de subestimarme. Creíste que por ser vieja, por quedarme callada, no iba a reaccionar. Pues aquí tienes tu respuesta. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en mi habitación mientras escuchaba cómo discutían en el salón. Sebastián gritaba, Lorena lloraba. Decían que iban a demandarme, que me iban a arruinar. Pero la casa ya no era mía, y ellos ya no podían tocarme. El día siguiente fue un desfile de emociones. Sebastián intentó convencerme de revertir la venta. Me trajo flores, me hizo el desayuno. Hasta me llamó mamá con esa voz temblorosa que usaba cuando de niño rompía algo importante. «Por favor», me dijo, «no nos hagas esto. Podemos empezar de nuevo. Te prometo que cambiaremos». Levanté la mirada. «Sebastián, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué cuando me veías comer sola no te acercabas? ¿Por qué cuando Lorena me hablaba como si fuera una sirvienta no dijiste nada?» No respondió. «Te enseñé a respetar, pero no aprendiste. Ahora aprenderás algo más importante, que las madres también se hartan». El viernes llegó como una sentencia. Llamé a un taxi, puse mis maletas junto a la puerta y esperé en silencio. Sebastián salió con una mochila al hombro. No me miró. Lorena bajó con los ojos rojos, pero la cabeza bien alta.
como si el orgullo aún le sirviera de escudo. Entregaron las llaves a Marta sin decir palabra. Yo subí al taxi, cerré la puerta y por la ventanilla vi por última vez la casa donde me borraron poco a poco. No lloré, solo exhalé, como quien se quita un peso del alma. El taxi me dejó frente al edificio blanco con geranios en los balcones y una pequeña fuente en la entrada. Mi nueva casa. No era grande ni lujosa, pero tenía algo que hacía mucho no sentía paz. Subí con ayuda del portero, un muchacho amable que me saludó como si me conociera de toda la vida. Me instalé en un piso luminoso con ventanas que daban al mar. Abrí las cortinas de par en par y dejé que el viento me revolviera el cabello como si quisiera acariciarme y decirme: «Ya pasó, Genoveva. Ya no tienes que resistir. Ahora puedes vivir». Me senté en el sofá nuevo, ese que compré con parte del dinero de la venta, y respiré hondo. Por primera vez en años no tenía miedo. No tenía que vigilar cada palabra, cada paso, cada gesto. No había cuchicheos a mis espaldas, ni miradas de desprecio, ni falsas sonrisas. Estaba sola, sí, pero era una soledad digna, elegida, no impuesta. Los primeros días me parecieron irreales. Me despertaba temprano, preparaba mi café como me gusta, fuerte con una pizca de canela, y salía a caminar por el paseo marítimo. Allí me encontré con otras mujeres de mi edad, viudas como yo, que jugaban a las cartas en un banco mientras hablaban de la vida sin filtros ni culpas. Una de ellas, Rosalía, me dijo un día: «Tienes una mirada de mujer que ha vuelto a nacer». Y sí tenía razón, porque había muerto un poco en aquella casa, pero también había resucitado el día que la dejé atrás. Sebastián me llamó una semana después. No contesté. Me dejó un mensaje de voz donde, entre sollozos mal disimulados, me pedía perdón. Decía que no sabía lo que hacía, que estaba atrapado, que Lorena lo manipulaba, que no quería perderme. Lo escuché hasta el final y luego lo borré. No por venganza, sino porque perdonar no es lo mismo que volver. Lorena, en cambio, me escribió un correo. Frío, directo. Decía que iban a demandarme, que su abogado afirmaba que yo había actuado con premeditación. Me acusaba de arruinarles la vida, de dejarlos sin techo ni futuro. Respondí con una sola frase: «El techo lo perdieron cuando comenzaron a cavarme la tumba estando viva». No hubo respuesta. Un día, mientras organizaba mis papeles, encontré una caja pequeña que había traído conmigo. Dentro estaban las fotos de cuando Sebastián era niño. Su primer diente caído. Su diploma de primaria. El divorcio. Me dolió mucho, porque una parte de mí seguía amándolo. Y quizás siempre lo haría. Pero el amor por sí solo no justifica la humillación. No me crié para mendigar cariño. Y no me convertí en madre para acabar convertida en sirvienta. Cerré la caja y la guardé en el fondo del armario. Algunos recuerdos deben quedarse allí donde no hagan daño. Pasaron los meses y mi vida se llenó de cosas simples pero profundas. Tomé clases de cerámica. Me apunté a un grupo de lectura. Fui por primera vez a un concierto al aire libre. Me reí hasta llorar. Lloré hasta dormir y escribí. Empecé a redactar mi historia. No como venganza, sino como testimonio. Quería que otras mujeres supieran que no están solas, que hay salida, que el silencio no es nobleza, sino prisión, que ser madre no significa renunciar a la dignidad, que envejecer no es convertirse en estorbo. Una editora local leyó el manuscrito y me llamó emocionada. «Señora Genoveva, esta historia tiene que publicarse. Es valiente, necesaria y poderosa». Acepté. No por fama, sino porque la verdad, cuando se comparte, cura. El libro se tituló «Aún estoy viva». Se vendieron más copias de las que imaginé.
Me invitaron a una entrevista en la radio. Recibí cartas de mujeres de todas partes agradeciéndome por poner en palabras lo que muchas callaban. Un día una mujer se acercó en la calle, me abrazó y me dijo: «Gracias por contar lo que yo no pude decirle a mis hijos». Lloramos juntas en medio de la plaza. Mientras tanto, supe que Sebastián y Lorena se habían mudado a las afueras a un piso pequeño que apenas podían pagar. Habían intentado demandarme, pero no pudieron hacer nada. Todos los papeles estaban en regla. La justicia, por una vez, estaba de mi lado. Una vecina en común me contó que Lorena lo había dejado, que él estaba solo, que lo había visto caminando por el barrio con la cabeza baja. No me alegré, pero tampoco lo lamenté. Cada quien recoge lo que siembra. Un viernes por la tarde abrí una carta sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano. Era de Sebastián. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. Estoy yendo a terapia. Estoy aprendiendo a ser mejor. No te pido que me llames. Solo quería darte las gracias, porque tu silencio me enseñó más que 1000 gritos. Porque tu ausencia me obligó a mirarme al espejo». No respondí, pero no rompí la carta. La guardé en la misma caja donde estaban las fotos. Tal vez algún día, cuando mis manos tiemblen demasiado para seguir escribiendo, la vuelva a leer. Y tal vez entonces pueda hablar con él. Pero ese día no era hoy. Hoy era mío. Solo mío. Me preparé un café. Me senté en el balcón. El sol acariciaba mis mejillas. Y sonreí. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé mi voz, mi lugar, mi valor. Porque me llamaron carga, y yo me convertí en tormenta. Porque me quisieron borrar, y yo escribí mi nombre con tinta eterna. Porque creyeron que mi arte y mi historia había terminado, y apenas estaba comenzando.